Mateo 13, 31 al 33, ya hemos venido socavando, estudiando, profundizando en las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por medio de las parábolas. Y hemos visto el propósito de las parábolas, ¿verdad? Hemos visto que las parábolas son para darles luz a los que ya tienen luz, para darles más luz, así como es la Escritura para nosotros. Él nos ha iluminado, pero cada vez que escudriñamos su palabra vamos aún encontrando más luz. Es como cuando usted se va adentrando en un túnel y se van prendiendo más y más luces. A través de la Escritura vamos viendo el camino cada día más claro. Y también el propósito de las parábolas era para dar más oscuridad a los que ya estaban en oscuridad por el predeterminado consejo de Dios, pero también por ese corazón y por esa determinación rebelde del corazón de la raza humana. Entonces el Señor habló en el 34, dice que todo esto lo habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba. Esa era la manera en que Él les hablaba, comparando cosas de su medio ambiente, y en este caso de su agricultura. Claro, el Señor allá, pues esos eran los elementos que se veían en la naturaleza, y eso fue lo que tomó. Muy seguramente si hubiera nacido en Mitú, hubiera tomado ejemplos como el cacao, la yuca, la naranja, la piña, todas estas cosas, pero no, Él nació allá, y ese fue el ejemplo, y esos fueron los ejemplos que Él hizo o que Él tuvo que hacer. Y vea que esto ya estaba predeterminado, ¿no? Dice que en el Salmo 78:2, dice que Él abriría su boca, es decir, el Cristo abriría su boca y las declararía. Dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, por medio de parábolas. Escondidas por medio de parábolas. Por medio de parábolas el Señor estaba refiriendo, les estaba describiendo el reino de Dios y su justicia, por medio de comparaciones, porque a veces no entendemos ciertas cosas y se nos tienen que dar ejemplos para poder entender esas cosas. El Señor tenía una teología muy sencilla, pero el hecho de que esa teología fuera sencilla no quiere decir de que no fuera de que fuera simple. No, tenía mucha riqueza. Si ustedes se van, por ejemplo, a la parábola que vamos a ver hoy, o las parábolas que vamos a ver hoy respecto a la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, tienen mucha teología. Usted de un solo versículo puede sacar mucha teología, escatología, soteriología, doctrinas del fin del mundo, la doctrina de la salvación, ¿verdad? La doctrina de sus elegidos, bueno, muchas cosas se pueden sacar allí. Y son descritas con una sencillez, porque esa era la manera en que el Señor Jesucristo enseñaba, por medio de ejemplos, algo muy sencillo. Ahora bien, generalmente, si ustedes dan una mirada al mundo, el mundo está compuesto por grandes empresas, por grandes negocios. Por ejemplo, fijemos la mirada en grandes almacenes muy grandes, o empresas muy grandes, o empresas multinacionales que tienen su marca no solo en el país donde nacieron, sino en otros lugares del mundo. Todas esas empresas y todos esos negocios empezaron siendo muy pequeños, muy chicos, y hay muchos ejemplos de grandes empresas que empezaron en un garaje, en el garaje de la casa. Empresas como Microsoft, como Apple, que de pronto algunos de ustedes conocen, los que hacen los iPhone, ellos empezaron en el garaje. Empresas como Hewlett Packard empezaron en el garaje de su casa, es decir, siendo algo muy pequeño, y ahora todo el mundo las conoce, ¿verdad? Ya saben, ustedes, aún acá que estamos en medio de un lugar muy recóndito, reconocemos algunas de esas marcas, y nacieron muy lejos de aquí, muy cientos de kilómetros lejos de aquí. Y también el inicio de los deportistas fueron siendo jugadores de barrio en sus canchas, donde nadie los conocía, ¿verdad? Pero se fueron dando a conocer a medida del esfuerzo, y claro, todo gracias a Dios, y ya hoy en día son reconocidos. Es decir, empezaron con algo muy pequeño, y esto es lo que nos quiere dar a enseñar el Señor Jesucristo en el día de hoy por medio de estas parábolas.
El reino de los cielos iniciaría siendo algo muy pequeño, pero no pararía ahí, crecería y crecería y se extendería hasta el fin del mundo, como dice Hechos. Mateo 13, 31 al 33 dice así, síganme ustedes por favor ahí en sus Biblias, dice, les refirió otra palabra, es decir, les dijo otra parábola, les refirió otra parábola, se las dijo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Cuando dice semejante, es decir, se parece a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice, y que de todas las semillas es la más pequeña. La semilla de mostaza, algunos no la han visto, pero es una semilla que apenas mide 1 milímetro, máximo 2 milímetros, es muy pequeñita. Por eso se le llaman a esas pepitas con que trabajan aquí las hermanas, se les llaman mostacillas, ¿no? Porque se asemeja a una semilla de mostaza, es redondita y es muy pequeñita. Es de las más pequeñas que hay. No necesariamente tiene que ser la más pequeña, pero sí es de las más pequeñas que hay. Por eso el Señor toma ese ejemplo. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Qué son las hortalizas? Son como las verduras. Las hortalizas son plantas que se comen tanto sus tallos como su fruto. Y dice que es la mayor de las hortalizas, pero cuando ha crecido. Y dice que se hace árbol. Es decir, empieza siendo una semilla muy pequeñita, pero en comparación con lo que es en su madurez, es decir, hay un cambio tremendo. Como una semilla tan pequeñita puede llegar a convertirse casi en un árbol. Se asemeja a un árbol. Incluso, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Yo estuve investigando acerca de la semilla de mostaza. Aprendí un poco de agricultura. Habla que la semilla de mostaza tiene muchos usos. Es parecida a la pimienta, tiene un sabor, a pesar de que es tan pequeña, tiene un sabor muy fuerte, sazona las comidas. Con esto hacen la famosa salsa de mostaza, que es una amarilla, y tiene un sabor muy característico, es un sabor fuerte, casi que picante, sazona muy bien, tiene un sabor muy potente, muy poderoso. Y miren, también investigué un poco acerca de la planta ya cuando crece. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algunas plantas que usted las poda y pues se van a quedar así pequeñas. Por ejemplo, las cercas vivas o las swinglas, que las utilizan para encerrar los lotes y todas estas cosas, esas que tienen unos chuzitos muy fuertes, la swingla o cerca viva, generalmente las podan y ellas máximo llegan a 1 o 2 metros de altura porque las mantienen podando, ¿verdad? Pero esas plantas en estado salvaje crecen altísimo. Yo he visto swinglas o cercas vivas de 6 metros de altura, son grandísimas, pero como usted siempre las ve como un arbusto porque las podan. Y hay otras así, ustedes no arranquen la mata de yuca, verá que la mata de yuca crece como un árbol. También yo he visto matas de yuca grandísimas que no las han sacado, pues ella sigue creciendo. De la misma manera, las semillas de mostaza en un estado salvaje, es decir, no en una huerta, en un estado salvaje, crecían muchísimo y crecían de una manera muy frondosa. No es como un árbol de estos que no es tan frondoso, de los que veo acá. Frondoso es que tiene muchísimas ramas y muchísimas hojas, tanto así que allí hacen mucho nido las aves del cielo y los pájaros, ¿verdad? Entonces uno dice, como una semilla tan pequeña crece tanto a tal punto de que aún los pájaros pueden hacer sus nidos allí, pueden estar allí. Es decir, es increíble la transformación que tiene la semilla de mostaza, es increíble. Entonces, la semilla de mostaza, esta parábola la podemos encontrar en los 3 evangelios, no como hay algunas otras que solo se encuentran en unos evangelios. Esta sí se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en estos 3 evangelios se encuentran. La encontramos en Marcos 4:30 y en Lucas 13 del 18 al 19 y son muy similares, están vistas desde una misma perspectiva, están vistas juntas desde una misma visión. El cuadro que se presenta allí es una semilla que es muy diminuta,
sembrada en el campo y crece tanto hasta llegar a ser similar a un árbol, porque en sí no es un árbol, porque generalmente un árbol es de un tallo grande y grueso, a eso se le puede llamar árbol, es más bien un arbusto, pero que cuando crece se vuelve un arbusto muy grande, muy gigante, a tal punto, como lo decía antes, que sirven para que las aves hagan sus casas, hagan sus nidos. Entonces, los pájaros allí se posan en sus ramas, tienen alimento, tienen abrigo, ¿verdad? Tienen todo lo necesario. En realidad, como les decía, la mostaza no es que sea la semilla más pequeña de todas, no, es simplemente que el Señor tomó esta semilla para su propósito. Se trata más bien de una expresión proverbial para referirse a algo que es excesivamente pequeño. Esta parábola, que es breve, es muy corta, nos da mucha enseñanza, tiene mucho jugo, así como una mostaza. Una mostaza puede tener mucho sabor a pesar de ser tan pequeña. Aquí nos sugieren temas como lo poco es mucho si Dios está en ello, ¿verdad? Lo poco es mucho si Dios se encuentra en ello. Entonces es la más pequeña de las semillas y después se convierte en la más grande de las hortalizas cuando ha crecido. Hay un autor que consideraba la parábola de la semilla de mostaza como una similitud o como una metáfora. Y consta de 3 partes, y las parábolas constan de 3 partes: una realidad, un punto de comparación, consta de 3 partes, una imagen, una realidad y un punto de comparación. Vamos a ver qué es esto. La imagen, ¿cuál es la imagen? La semilla de mostaza es la imagen. Esa es la imagen que se nos presenta, una semilla de mostaza. Así como en la levadura que vamos a ver más adelante, la imagen sería la levadura, ¿verdad? Entonces la imagen que se nos presenta es la semilla de mostaza. Esa semilla de mostaza crece hasta convertirse en una gran planta, esa es la imagen. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Cristo a través de esa imagen? La realidad es el reino de Dios, porque Él dice, el reino de Dios es semejante a, ¿verdad? Esa es la realidad, eso es lo que nos quiere mostrar el Señor Jesucristo con este ejemplo, el reino de Dios. Eso era lo que Él quería dar a entender a sus discípulos, y solo a sus discípulos les es también revelada esa verdad, el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Esa era la realidad que les quería mostrar. Ahora, ¿cuál era su punto de comparación? Su punto de comparación es el crecimiento del reino desde sus modestos inicios. Él quería comparar, el punto de comparación era la semilla, y estaba diciendo, miren cómo es de pequeña esa semilla, pero mire después cómo crece. Es decir, el punto de comparación era el crecimiento del reino de Dios, que como inició en algo tan pequeño y poco a poco se iría convirtiendo en algo muy grande. Si ustedes ven con relación a cómo inició el reino de Dios, cómo se fue extendiendo allá en una ciudad que dice el Señor, no los escogí por ser los más grandes ni los más poderosos, al contrario, eran un pueblo muy pequeño, pero yo los escogí así. Miren el Señor cómo inició. Él pudo haber venido en grandeza y majestad, algo de lo que esperaban los fariseos, ¿cierto? Muchos fariseos esperaban que Él se manifestara, mejor dicho, derrotando al imperio romano de una manera apocalíptica, de una manera rebelde, es decir, de una vez poderoso, de una vez grande, que viniera con su poder y con su reinado gigantesco, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así. Y vámonos un poco más al principio, vámonos a Génesis 2:8. Nos habla, Génesis 2:8, que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, ¿verdad? Esto es parecido a la parábola que vimos anteriormente, ¿verdad?
que dice que vino un hombre y sembró en la tierra, porque es que Él es el que siembra, ¿no? Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor forma los cielos, la tierra, los animales, todo lo que en ello habitaría. La tierra es gigantesca, ¿verdad? Pero hace allí en ese jardín, allí hace un huerto. Hay un huerto más pequeño, y en ese huerto hay de todo. Pone las mejores plantas, comestibles, es decir, es algo muy hermoso, es algo paradisiaco, y allí pone al hombre, lo pone en lo mejor. El Señor escoge lo mejor para el hombre. Lo que pasa es que el hombre se busca lo peor. A veces el hombre va tras cosas que parecen buenas, pero realmente no. Miren lo que cantamos ahora: pon tus ojos en Cristo. Y Mateo nos lo dice, los evangelistas nos lo dicen, Pablo nos lo dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y justicia, las demás cosas serán añadidas. Todos nos lo dicen. ¿Por qué creen que nos lo dice eso? ¿O por qué creen que nos lo recalcan tanto, nos lo retiñen tanto? Porque es que el ser humano nunca va tras de Dios, si Dios no se lo permite. El ser humano va tras las cosas materiales. Mire, yo he visto ejemplos grandes. En Villavicencio, muchas personas se fueron a Estados Unidos porque muchos de villavicencios emigraron de Villavicencio a buscar mejores oportunidades. Es decir, fueron tras el dinero, no fueron tras del reino de Dios o para expandir el reino de Dios, ¿no? Aún dentro de las mismas iglesias se fueron por dinero. Hoy en día es muy difícil que alguien se vaya por extender el reino de Dios. Van tras de un trabajo, van tras de algo mejor. Sí, la iglesia después. Y la familia no. Pero van tras de algo que mejore su condición. Pero ¿realmente sí va a mejorar su condición? ¿Va a estar mejor? No lo creo. Va a estar peor. El ser humano piensa que va atrás de lo mejor, pero no, va atrás de lo peor. Hacer lo bueno delante de Dios es extender su reino, es ir tras de los tesoros del cielo, no tras las añadiduras que nos ofrece este mundo. Entonces mire cómo el Señor pone allí en este huerto a un hombre, y más adelante en el Génesis 2:15 nos dice también algo parecido. Entonces desde allá empieza el inicio del reino de Dios, con un hombre y con una mujer, ¿verdad? Y como ustedes saben la historia, estos dos transgreden la ley de Dios y el Señor los echa del huerto del Edén. Ahora, ¿cómo volvemos otra vez al huerto del Edén? El Señor hace un llamado, luego sigue, pues, como ustedes saben, Noé, Abraham, y a Abraham se le hace un llamado: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y engrandeceré tu nombre, y de ti saldrán grandes naciones, ¿verdad? Un solo hombre, un llamado. Él vuelve a la tierra prometida, sale otra vez, vuelve, ¿verdad? Por cuestiones o por dificultades, pero al fin su descendencia, Isaac y Jacob, moran en la tierra prometida. Y se nos dice, según algunos teólogos, que esa tierra Canaán, que era la tierra prometida, geográficamente, ¿sí?, por las pistas que se nos da en la Escritura, geográficamente es muy cerca a donde fue el jardín del Edén. Canaán fue donde fue el jardín del Edén, es decir, otra vez volviendo al reino. Pero esta vez el Señor lo expandería, traería su reino a todo el mundo, pero empezó allí, en algo muy pequeño. Quiero que tengan eso en mente. Y claro, como ustedes saben la historia, Jacob y sus hijos tuvieron que irse de allí y volver a Egipto, es decir, volvieron otra vez y salieron del reino de la tierra prometida. Pero el reino de Dios seguía creciendo, ¿verdad? Más y más gente. ¿Y qué pasa allí en Egipto? Son esclavizados, ¿verdad? Y cientos de años más tarde, vuelven otra vez a la tierra prometida con Moisés y Josué, otra vez a la tierra prometida. Y estando allí en la tierra prometida también en los días de la monarquía, al final de los días de la monarquía, otra vez salen de allí porque son exiliados por Babilonia. Pero ¿qué pasa? 70 años después vuelven otra vez a la tierra prometida. Y allí empieza
y allí nace nuestro Salvador. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, el Señor vuelve y nace en esa tierra prometida, en ese pequeño jardín del Edén, de una manera muy modesta, en un pesebre, porque no había lugar para él. Allí estaba de nuevo, iniciando, recreando lo que se había perdido, porque en la antigüedad, en Génesis, el Señor quería hacer un reino, pero el hombre no pudo cumplir la ley, ¿verdad? Pero ahora viene Cristo a recrear todo de nuevo, a expandir su reino, porque el segundo Adán sí haría las cosas bien. En todo fue tentado, pero no pecó. Adán fue tentado en un huerto donde lo tenía todo y pecó. Cristo fue tentado en un desierto donde no tenía nada y no pecó. Allí empezaría el reino de Dios. Porque ¿qué es lo que decía el Señor Jesucristo en su predicación? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, ha iniciado. Con el nacimiento de Cristo, con la sangre del nuevo pacto, daría inicio a la última fase de la extensión del reino de los cielos. Pero quiero que noten que inicia desde algo muy pequeño, desde algo muy humilde. Cristo allí, siendo el más humilde, en un pesebre, iniciaría la extensión que ya había iniciado, ¿verdad? Pero esta sería a través de su sangre. Entonces, Jesús podría haber elegido un árbol genuino para la parábola, ¿verdad? Un árbol más grande que la planta de mostaza. Aunque el dominio parecería pequeño como una semilla durante el ministerio de Jesús, porque si ustedes se dan cuenta, Jesucristo nunca salió de allí, fue a Galilea, ¿verdad? Él fue a Capernaum, él fue a Jerusalén, es decir, no salió de la parte local. Es decir, sus inicios fueron muy modestos, pero claro, iba predicando una palabra de poder. Él estaba sembrando la semilla que más tarde daría inicio, y dio inicio, pero a través de esa semilla iniciaría su iglesia tal y como la conocemos como hoy, porque dice en Efesios 2 que dice que el fundamento de la iglesia son el testimonio de los apóstoles y la piedra angular es Cristo, es decir, la iglesia está fundamentada en el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles. A través de ellos, a través de su misión, ellos extendieron el reino. ¿Y qué es lo que nos dice Hebreos 2? Dice que nosotros conocimos por el testimonio de ellos, pero quien predicó fue Cristo y ellos dieron testimonio y nosotros conocemos ese testimonio y tenemos esto hoy en día y el reino se ha extendido y se ha extendido y se ha extendido. ¿Ven cómo inició como algo muy pequeño, pero cada día se va extendiendo más y más y más? El ministerio de Jesús, aunque fuere pequeño, inevitablemente crecería hasta convertirse en algo muy grande y firmemente enraizado, porque es que la semilla de mostaza cuando ya tiene una raíz es muy difícil de quitar y es firmemente enraizado el reino de Dios. Es decir, nadie puede quitar el reino de Dios, nadie puede extinguir a los cristianos, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la fuerza y el empuje de la iglesia. Y es tan grande que algunos encontrarían refugio, otros lo encontrarían o lo encuentran desagradable y lo van a tratar de arrancar, pero para nosotros, como para las aves, es nuestro hogar, en él encontramos refugio, en él encontramos el alimento, en él encontramos todo, porque Cristo lo suple todo. La mostaza, como les decía, es sumamente beneficiosa para la salud, crece completamente silvestre y mejora al ser trasplantada, pero por otro lado, una vez que es sembrada es casi imposible liberarla de su lugar.
porque esa es la fuerza enraizadora que tiene el Evangelio. No se puede quitar, ya que la semilla al caer germina inmediatamente. Es una de las semillas que cuando cae y recibe agua, de una vez empieza a germinar. El mensaje del Evangelio comienza como algo muy pequeño. A nosotros se nos fue predicado, a todos ustedes les fue predicado, una sola palabra bastó. Nadie los tuvo que convencer, el Espíritu Santo los convenció. A una persona se le puede dar miles de clases, se les puede enseñar mucho, y si no creen, pues, pero a algunas personas con una sola palabra basta, porque es el poder del Evangelio, no es el que está predicando, no es deber del que está predicando, es el Espíritu, la predicación del Espíritu Santo que convence a esa persona, pero inicia con una palabra, con algo muy pequeño, como la más diminuta de las semillas. En comparación con los grandes sistemas filosóficos, su predicación parece insignificante, es decir, comparado con la sencillez de las enseñanzas de Jesucristo, que parecían sencillas, pero tenían mucho significado, comparados con otros libros, ¿verdad? Mucho más elaborados, mucho más, en su presentación pareciera que fueran mucho más glamurosos, pero no es así, parecería así insignificante, pero no es así, a simple vista. Y a simple vista no parece tener lógica, el Evangelio no parece tener lógica, ojo, no parece tener lógica. Habla de un hombre Jesucristo que es Dios, ¿verdad? Un Dios todopoderoso, que muere condenado por el pecado de otros, que decide llevar el pecado de otros y muere por su pecado. Y nos destaca el escándalo de la cruz, porque es que esa sola, yo estaba pensando, la cruz simbolizaba en el Antiguo Testamento, simbolizaba vergüenza, simbolizaba traición, simbolizaba la muerte. El que era colgado de un madero era maldito. ¿Ven? ¿Cómo así que nuestro Salvador tuvo que hacerse maldito, tuvo que hacerse pecado? Es decir, la predicación del Evangelio para otros sería locura, pero para nosotros es poder de salvación. Si se compara esta enseñanza con las doctrinas de los grandes filósofos, con sus libros, con su brillante elocuencia y su refinado estilo, pues parecería algo ilógico. La salvación viene de Dios mismo. La salvación viene de Dios que envía a su Hijo en carne para castigarlo por el pecado de otros. Parecería una locura, ¿verdad? Pero esa es la sencillez del Evangelio, que para nosotros sí tiene lógica. El Evangelio parece humilde, parece modesto, como una semilla diminuta frente a grandes obras. La semilla del Evangelio se siembra en vasos de barro frágiles, nosotros, pero cuyo poder radica en la idea de un Salvador que se hizo hombre, es decir, débil. Dios mismo se hizo débil. ¿Cómo así? ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados en sus lomos. Todo esto pareciera debilidad, porque muchos hablan de que Cristo, ¿verdad?, fracasó en la cruz para llevar nuestros pecados, pero no es más que el poder de Dios actuando, no de la manera que el mundo espera, porque nosotros pareciéramos débiles, porque para el mundo somos débiles, pero es más bien a la manera de Dios, a la manera en que Dios actúa, conforme a su justicia y no conforme a como el mundo concibe las cosas o ve las cosas. En el mundo el más fuerte y el más poderoso se impone, esa es la lógica del mundo. Pero no es así para los creyentes en Cristo, pues la fortaleza del Evangelio radica en la debilidad humana y en la supremacía de Jesucristo. Menguo yo, pero Cristo crece. Soy débil, pero fuerte en Cristo. Muero para el mundo, pero vivo para Dios. Por eso el Señor, al preguntársele si era el rey, le preguntaban ellos, mientras lo estaban interrogando, él con determinación decía que su reinado no era de este mundo. Por eso las personas no pueden percibir la extensión del reino de Dios y su justicia. No lo pueden ver porque su reinado no es de este mundo. Para el ser humano,
natural le es imposible percibir las cosas de Dios, y dentro de esas cosas está el reino de Dios. Eso dice 1 Corintios 2:14. El reino inició en un pequeño rincón del mundo alejado, con unas personas que no eran las más grandes ni las más poderosas. El reino de Dios luego se manifestaría allí en un pesebre con el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo vino, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. La fase final del reino ha sido iniciada, ha iniciado, dando paso a la consumación del reino que culminará en la segunda venida del Mesías. En otro pasaje de la historia, vemos al grano de mostaza como símbolo de la fe y del reino. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 17:20? Dice que el grano de mostaza se compara con la fe. Dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Si tanto la fe como el reino de Dios se asemejan a esta pequeña semilla, porque en una lo estaba comparando con el tamaño de la fe y aquí se estaba comparando con el crecimiento exponencial del reino, entonces podemos entender que el reino también habita dentro de nosotros. Claro, cuando usted cree en Cristo como único y suficiente Salvador y el Espíritu Santo mora en usted, el reino de Dios ya ha iniciado, usted está dentro del reino de Dios. Por eso se nos habla que la iglesia reunida, la verdadera iglesia, es lo más parecido al cielo en la tierra. El grano de mostaza es pequeño, es sencillo, pero cuando se tritura, decía anteriormente, revela su potencia. Ojo bien, cuando se tritura, se revela su potencia, su verdadero sabor. Así también parece la fe. Parece simple al principio, porque se nos dice: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Parece algo sencillo, pero yo les he hablado que creer es algo más, ¿verdad? Hay una acción allí, creer requiere acción. Parece simple al principio, pero cuando se enfrenta a dificultades, muestra la fuerza de la gracia que contiene. Mire, vamos a Santiago 1, por favor, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y ahora, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, es necesario que sea probada nuestra fe para que no nos falte cosa alguna. Es decir, cuando estamos pasando situaciones difíciles es porque el Señor está probando nuestra fe y quiere que no nos falte nada. Pareciera raro, ¿verdad? Pareciera raro, pero es así. Y la fe tiene que ver indudablemente con el crecimiento del reino de Dios, porque a través de la prueba de nuestra fe nosotros vamos madurando y vamos creciendo espiritualmente, y asimismo el reino de Dios va creciendo. Y hablemos un poco de los mártires. Dice que los mártires, es decir, los que murieron por la causa de Cristo, por su fe, por dar testimonio de su fe, son como granos de mostaza. Su fe tenía un aroma especial, aunque estaba escondido. Cuando fueron sometidos a pruebas, a luchas, salió a aflorar su fe, se vio su fe. Cuando llegó la persecución y fueron heridos por la espada, su testimonio se dispersó como semillas por todo el mundo, llevando consigo el poder de su martirio. Nosotros somos como semillas que cuando se nos prueba, ¿verdad? Como cuando se machaca la semilla, damos ¿qué? Damos más semilla. Mire lo que pasa. Hay una frase que dice: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Cuando más fue perseguida la iglesia, cuando más sangre se derramó por los cristianos, más creció la iglesia, más creció el reino, por la fe de estos hombres, por la fe de los apóstoles, por su sangre derramada, por la sangre de Cristo derramada. La iglesia creció. En la época de la persecución romana hacia los cristianos, estos, a pesar de que eran echados a las fieras y morían de una manera cruel, a su vez se multiplicaban por el testimonio de la sangre de estos mismos.
Jesús, refiriéndose a su muerte redentora, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Esto refiriéndose a la sangre, a su sangre, porque la sangre de Cristo fue semilla para que la iglesia creciera. ¿Qué somos o qué sería de la iglesia si Cristo no hubiera resucitado? Dice Pablo: vana sería nuestra fe, y en vano sería todo. El fundamento del evangelio se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vacía sería nuestra fe si Cristo no hubiera muerto. La sangre de Cristo fue la semilla que daría paso a la extensión del reino, y luego los seguirían sus discípulos, y luego los seguirían todos los mártires. Y algún día puede que nosotros lo sigamos. Hoy en día, en diferentes naciones, muchos hombres están dando su fe, están dando sus vidas, están dando su sangre para que la iglesia crezca. Porque en los países donde la iglesia es más perseguida, es donde la iglesia más crece. Sí, así es. Y nosotros estamos aquí cómodos, tranquilos. Y a veces siento que no crecemos. ¿Será que hace falta que Dios nos muela un poquito como la semilla para que demos más sabor, para que impactemos más? Entonces, de la manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, las plantas de mostaza son largos arbustos que alcanzan algunas veces como 5 metros, les decía yo, ciertamente lo bastante altos para que las aves aniden en ellas. Esto es indudablemente una referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento. Ezequiel 17:23 nos dice: en el alto monte de Israel lo plantaré, extenderé ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Pasajes que profetizan la inclusión de los gentiles en el reino. Mateo 13:33, por favor. Dice, continuando con la misma línea, con la misma similitud, él empieza a hablarnos de la levadura, que es muy parecida a la parábola de la semilla de mostaza, porque en ambas hay un crecimiento, ¿verdad? Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. En otras dice hasta que leudó. Leudar es crecer. Dado que esta parábola está vinculada con la anterior, es posible o se pueden analizar en conjunto. Jesús está ilustrando, es decir, está mostrando a través de esta comparativa. Recuerden lo que les hablé de la imagen, la realidad y el punto de comparación. Aquí está comparando el crecimiento doble de la iglesia. En la parábola de la semilla de mostaza se representa su expansión externa. Por eso dice que aún las aves hacen nido en ella, en el reino de los cielos. Es decir, una extensión cuantitativa de la iglesia, es decir, personas adhiriéndose a la iglesia. Pero en esta parábola, en la de la levadura, se muestra más un desarrollo interno y espiritual de cada creyente. Podría decirse que su interpretación podría ser algo individual en cada creyente, o su capacidad de influir en la sociedad. Miren que la levadura se puede ver también desde el punto negativo. El Señor también lo predicó desde el punto negativo. En Marcos 8:15 les dijo, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, viéndolo de la manera negativa, la levadura también fue descrita como algo negativo, valga la redundancia. Porque ¿qué pasa? Le pregunté a mi esposa, porque ella es panadera y sabe de esto, le pregunté acerca de la levadura, le dije, ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo que se produce y es alimentado por agua y harina. Y se va alimentando y se va con el tiempo y va fermentando y va creciendo. Y si usted quiere que crezca más, le echa agua y harina y él va creciendo. Es decir, esto se va fermentando y se van produciendo esas bacterias
Sí, el pan son bacterias, porque hay bacterias buenas y bacterias malas. Y ese hongo llamado levadura hace que la masa crezca. ¿Por qué se veía de un lado negativo? Como lo está diciendo acá el Señor, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, cuídense de la doctrina de ellos, es mala, daña. Cuando un pan tiene levadura o desarrolla levadura, ese pan tiende a dañarse más rápido por los organismos vivos que viven en ella, se dañan más rápido. Pero cuando un pan no tiene levadura, dura muchos días más. Entonces, visto desde un punto de vista negativo, la levadura podía dañar los panes en ese entonces. Entonces recomendaban que no le echaran levadura a los panes o que no desarrollaran levadura, desde un lado negativo. Pero desde el lado positivo, como lo estamos viendo en esta parábola, la levadura, ¿qué hace? Hace que el pan crezca, ¿verdad? Hace que el pan crezca. Y eso es el punto que quiere dar a entender acá nuestro Señor Jesucristo, que nosotros crezcamos espiritualmente. Y claro, asimismo la iglesia va a crecer como la semilla de mostaza. El reino de Dios es retratado como levadura, multiplicando y penetrando calladamente todo lo que entra en contacto, porque esa masa que usted está preparando con levadura, cuando entra en contacto con otra masa, también crece, también crece. La manera de interpretar ambas parábolas puede ser que la semilla de mostaza es el crecimiento externo del reino de los cielos, que empezó como algo pequeño para luego ser el reino más grande del mundo. Pero esto es consecuencia del crecimiento espiritual de cada cristiano, de la influencia que usted tiene. ¿Cuál es el impacto, la influencia que usted tiene en su casa? ¿Cuál es el impacto, la influencia que usted tiene en su comunidad? ¿Qué ha hecho para que sea impactada su comunidad o sus hijos? ¿Ha impactado a sus hijos o no? Hermanos, si no crecemos espiritualmente como individuos, no lo haremos como iglesia. No lo haremos como iglesia. Ahora, los resultados están en las manos del Espíritu Santo, de Dios. Él dará los resultados. Esto es precisamente lo que simbolizaría la parábola de la levadura. La levadura se reproduce. Es una comparativa de cómo cada cristiano debe madurar espiritualmente, es decir, dar fruto. Y esto hace que crezca la iglesia, que crezca en conocimiento. Todo esto, claro, avivado por la oración, velad y orad para que no entréis en tentación, y por la palabra de Dios. Estos son la harina y el agua que hace que el espíritu crezca, que nosotros crezcamos. Porque el agua y harina hacen que la levadura crezca. Otro ejemplo positivo y negativo que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en primera de Pedro 5:8 nos habla de que el diablo está como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, se está viendo desde el punto de vista negativo. Pero ¿qué pasa en Apocalipsis 5:5? Cuando dice o habla del león de Judá, del león de la raíz de David, que quien es digno de desatar los sellos, de romper el sellos. Es decir, viéndolo de la manera positiva. De esa misma manera se está viendo la levadura acá, pero en este momento de la manera positiva, de crecer. Podríamos decir que el crecimiento exponencial de nuestra cristiandad se podría comparar con estos dos elementos, la semilla de mostaza y la levadura. Y como decía, es una consecuencia de la madurez cristiana de los creyentes, su crecimiento, la levadura. Y es que hay crecimiento del reino de Dios si crecemos espiritualmente. Ahora, ¿cómo extendemos el reino? Ustedes saben, Mateo 28:19, ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La extensión del reino también es una rogativa dentro del Padre Nuestro. ¿Qué decía él en Mateo 6:10? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Es decir, nosotros dentro de nuestra oración oramos para que el reino de Dios se extienda. Y si oramos, ¿qué hacemos para que el reino de Dios se extienda? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si estamos discipulando, si estamos enseñando, sabemos que debemos discipular y no lo hacemos,
¿Hemos entendido las doctrinas básicas de la iglesia? Y si las hemos entendido, ¿las aplicamos o no? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, en la manera que Él ha decidido que el reino de Dios se extienda es por el Evangelio. En Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, se necesita la predicación, se necesita que la gente escuche, se necesita que sus hijos escuchen el Evangelio. Sí, así es. Ellos son su campo de acción, ellos son su Jerusalén, para que al final vayan al fin del mundo. Porque puede que usted no vaya al fin del mundo, pero puede que sus hijos sí. Ustedes no saben dónde va a ir a parar esa semilla que se está sembrando en esos niños, pero no es suficiente cada domingo, cada 15 días, cada 8 días, no es suficiente. La mayor responsabilidad, ojo, la mayor responsabilidad no recae sobre el pastor o sobre la esposa del pastor, es sobre ustedes, sobre nosotros los padres, porque nosotros los padres somos los llamados a discipular a nuestros hijos, nosotros. Ahora, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sus pies son hermosos o no son hermosos? ¿Anuncian las buenas nuevas o no anunciamos las buenas nuevas? ¿Tenemos discípulos o no tenemos discípulos? ¿Queremos que el reino crezca o no queremos que el reino crezca? Ahora, la manera en que crecemos en madurez, dice Efesios 4:15. Vamos a Efesios 4:15. Dice Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo crecemos? En todos los aspectos, ¿verdad? Pero hablando ¿qué? Verdad en amor, y la verdad es Cristo, la verdad es el Evangelio, esa es la verdad. Pedro les dice a los hebreos en Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, esto parece como un reclamo de Pablo, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Los rudimentos es lo básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Es decir, si usted no es maduro espiritualmente, no puede tener discernimiento. Ustedes como adultos no van a volver a tomar tetero, ¿verdad? No, al contrario, usted a medida que el bebé madura, va adquiriendo los hábitos y su organismo va creciendo y va madurando y va a poder ingerir otro tipo de alimentos. Nosotros no podemos volver atrás. Nosotros no podemos decir llevo 5 o 10 años en la iglesia y todavía me tengo dudas sobre esto. No puedo decir que llevo 20 años y todavía soy inexperto en ciertas doctrinas básicas. No podemos. Es decir, no he crecido en madurez. Y si no he crecido en madurez, ¿cómo voy a hacer que la iglesia crezca? Porque mis hermanos, Dios nos ha escogido, ha dado el privilegio para que la iglesia crezca, para que el reino de Dios crezca, porque Él ya lo dijo, el reino de Dios se ha acercado, y nosotros por su voluntad y por su misericordia somos los instrumentos escogidos, somos vasos de barro, y en nosotros hay un gran tesoro, y Dios así lo ha escogido. ¿Ven? Es increíble. Ejercitémonos en la piedad, mis hermanos. La manera en que alcanzamos madurez es en verdad y en amor. Este es el alimento sólido para alcanzar madurez, para la estatura de un varón perfecto. Esto nos dará el discernimiento, es decir, de saber qué es bueno y qué es malo.
Solo así, a través de nuestra manera en que estemos alimentados espiritualmente, el reino seguirá creciendo hasta ser el árbol más grande, en donde hallaremos sustento, en donde la gente hallará sustento y salvación para toda la eternidad, no de una manera momentánea, sino para toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre.